Buenas noches, amigos de Efecto Mundial. La renuncia del Papa Benedicto XVI tomó por sorpresa al mundo, y no es para menos después de 600 años en que no ocurría un fenómeno similar dentro de la Iglesia Católica. Cabe preguntarse si esta renuncia es basada en lo que realmente el propio Papa dijo respecto a su salud, su edad, su cansancio, o sea algo inusitado, tan inusitado que haya roto una realidad de 600 años ininterrumpida. Ese es el análisis que tendremos esta noche y sus implicaciones para el futuro. Regresamos. La verdadera razón de la renuncia papal es un artículo que ha escrito Alberto Villasana, uno de los grandes especialistas mexicanos en materia religiosa y sobre todo de la Iglesia Católica, y es mi invitado esta noche. Alberto, muy buenas noches. Gracias, Enrique, gracias por la invitación. Tu artículo ha causado un gran revuelo a nivel internacional, lo han reproducido en periódicos en Europa, en otras partes de América, y hablas de la verdadera razón de la renuncia papal, lo cual implica que la verdadera razón no es la que dijo el Papa, sino alguna otra. ¿Cuál es la verdadera razón de la renuncia papal? Bueno, es evidente que sí está la razón de la edad, el cansancio, que es obvio, que además ya traía el Papa desde hace un par de años, pensando, meditando cómo podría ser. Desde luego eso es innegable, pero de que hay otra razón también podemos ponerlo sobre la mesa. Tanto es así que al día siguiente del anuncio de la renuncia, es decir, el 12 de febrero, en la Sala Vaticana, un periodista le pregunta al padre Lombardi, que es el portavoz, si habrá algo en la salud del Papa que esté llevándolo a tomar esta decisión. Y Lombardi contesta claramente, dice, no, la salud del Papa está muy bien, él está renunciando por motivos personales. Nunca aludió la salud, ni la edad. Nunca aludió la razón oficial que el Papa el día anterior había leído, que es su vejez, su falta de fuerzas. Eso por un lado. A la semana siguiente aparece en la revista Panorama en Italia la filtración de que el 17 de diciembre se le entregó un expediente al Papa, que es el resultado de la investigación sobre la filtración de documentos, el famoso escándalo del Batilix, y dice que por ese expediente el Papa tomó la decisión de renunciar, antes ya de Navidades. Entonces aquí estamos ante una cierta presión que él tiene que tomar, porque además lo dice, es decir, yo ya no tengo fuerzas para enfrentar este escándalo, esta división interna. Puede interpretarse más allá, o sea, fuerza más allá de la física, digamos, de la estamina que se requiere para ser Papa. Exactamente. Porque a todos les pasa igual, todos claro, se mueren en el cargo. No, desde luego que sí, pero es decir, él tiene fuerzas para seguir escribiendo, tiene fuerzas para seguir canonizando, dando misa, para seguir haciendo la vida normal de un Papa. Para lo que ya no tiene fuerzas, o él siente que ya no tiene fuerzas, es para enfrentar esta confrontación tan grande que hay en la jerarquía en el Vaticano. Entonces, tu artículo te refieres precisamente a que esa división, ese choque de fuerzas que está habiendo dentro del Vaticano, es lo que lo lleva a él a apartarse de alguna manera. Así es, pero, sin duda alguna. Pero sin duda al apartarse, ¿los deja que haya un choque de trenes? No, desmonta ese conflicto. ¿Por qué? Porque cuando se da la filtración, no sé si recuerdas que encarcelan al mayordomo, así es, Paolo Gabriele. Cuando está en la cárcel, aparece en el escenario, en la opinión pública italiana, un personaje que a sí mismo se denomina el Cuervo. Y este Cuervo, que los vaticanólogos suponen que es el cardenal Sodano, manda 3 documentos más al periódico La República para demostrar que el mayordomo no es el autor de la filtración, sino que es él. Y además manda una carta en la cual amenaza al Papa y le dice que si no destituye a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y a todo el equipo en la Secretaría de Estado, va a seguir publicando más documentos más comprometedores. Esto significa que Sodano, que también fue secretario de Estado, como el canciller del Vaticano, está peleado con Bertone, su sucesor.
Así es, en el caso de que el cuervo sea el cardenal Sodano, como se supone. Pero ahí prácticamente la única interpretación que hay es que el cuervo es Sodano, no hay otra. Así es, así es. Nunca se ha así dicho es. puede ser Nunca este se ha o dicho el que otro. haya otro. No, los vaticanólogos suponen que es él. Pero ¿qué ¿qué detrás de sucede? esto? ¿Son los escándalos que ha habido en la iglesia lo que ha detonado esto? ¿Es una cuestión interna de la curia? Es más bien una cuestión interna de poder entre dos corrientes. Esta que es representada por el cardenal Angelo Sodano, que es de la vieja guardia, que es pues el líder, digamos, de esa corriente antigua pero liberal al mismo tiempo, y de una gran... Él acompañó a Juan Pablo II durante todo el pontificado. Es un gran diplomático. Y que además desde el inicio, desde que el Papa Benedicto XVI nombra como secretario de Estado a Tarcisio Bertone, pues ahí empieza ya el disgusto, porque el candidato de esa ala, de esa corriente, era el cardenal Battista Rey. ¿Cómo llega uno a explicar de una pugna interna, digamos, en la curia entre el ala de Bertone y el ala de Sodano, se llega a que el Papa renuncie? ¿Cómo se da ese brinco? Sí, se da porque precisamente va creciendo, va increciendo esta rivalidad entre los dos. Repito, desde que el Papa nombra a otro como secretario de Estado, que es Bertone, el cual no tiene ninguna experiencia diplomática, no tiene dominio de la curia, es decir, él es un teólogo más, además es religioso, que no tiene nada que ver en ese ambiente. Posteriormente, Tarcisio Bertone comienza a nombrar otros cardenales para puestos de gobierno, y entonces Sodano, seguramente es el que está detrás, intuye que Bertone se está fortaleciendo en vistas a la sucesión. Pues esto da la impresión, lo que nos comentas, de que el mando, el poder, digamos, del Papa ha sido muy frágil, es decir, muy débil, o ha estado en otras cosas. En cierto sentido sí, porque él es eso un nunca teólogo. Le pasó a alguien como Juan Pablo II, nunca le pasó. Le pasó, pero de otra manera, porque él, digamos que estaba en sus viajes, estaba en sus asuntos, y dejaba precisamente a Sodano al frente de la iglesia, que era un hombre fuerte, un hombre diplomáticamente... Era su secretario de gobernación, digamos, fuerte. Exactamente. Entonces, viene el siguiente, Sodano ya está fuera, y el nuevo, Bertone, empieza a hacer ciertos nombramientos, ciertas movidas que se interpretan como en vistas a la sucesión. Entonces Sodano reacciona de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Que la amenaza no se cumple, porque le dice, si no renuncias a Bertone, yo sigo publicando más documentos más comprometedores. Y ante esa presión es cuando renuncia. Entonces el Papa se hace para atrás, desmonta el objeto, porque el objeto del chantaje, que es él, ya no está. Y entonces además anuncia que se va y le da a Bertone las riendas de la sucesión, porque él es camarlengo, es decir, es el encargado a partir de 2 días, del jueves próximo, de organizar la sucesión y el cónclave. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando creo que es muy interesante ver la parte precisamente del Papa, si tiene un manejo o no tiene un manejo, porque eso va a implicar cómo se da la sucesión ahora, claro, también. Por supuesto. Es que regresamos después de esta pausa. Con el arresto y encarcelamiento del mayordomo del Papa, no termina la cadena de noticias y notas que se van publicando, haciendo públicas, que eran, digamos, de alto secreto para el Vaticano. Esto se ve como una semilla, digamos, de chantaje, si se quiere ver así, hacia el Papa. Claro. En cualquier momento puedo yo sacar más. Sí. Y esto es porque renuncia porque quiere evitar que sigan saliendo más filtraciones, porque pueden ser incriminatorias. ¿Cuál es tu lectura? El chantaje es ese, el chantaje es si tú no le pides la renuncia a tu secretario de Estado y a tu secretario, van a seguir saliendo notas como voy a seguir sacando más documentos más comprometedores. O sea, es realmente un chantaje muy fuerte. Nunca en la historia se había dado que documentos reservados del Papa, correspondencia personal, fueran sustraídos de la Secretaría de Estado o su departamento y fueran publicadas. Jamás
era impensable. Entonces, que la reflexión del Papa es decir, si quiero detener este flujo de información o estas filtraciones que están saliendo del Vaticano, el único precio es mi renuncia. Claro, o sea, el Papa, que además ya pensaba renunciar, dice, bueno, mejor yo me hago a un lado, desmonto yo el chantaje, porque yo soy el objeto del chantaje, le ato las manos a este personaje, al famoso Cuervo, porque ya no puede seguir con este chantaje, se acabó, simplemente y fortalece, no solamente no le pide la renuncia a Bertones, sino que lo fortalece más, porque se queda al frente de la Iglesia en este momento. Y eso abre el escenario que viene ahora a partir del Y eso abre el jueves. escenario que es realmente inédito, como tú mencionabas, Enrique, en el primer bloque, nunca en la historia de la Iglesia ha pasado algo como esto. Si bien son 8 papas los que han renunciado, digamos, Benedicto es el octavo papa que renuncia, todos los 7 anteriores ha sido por presión de las circunstancias, de presión de algún tipo. Esta es la primera vez en que renuncia por motivos de edad. Inédito por ahí. Inédito, en segundo lugar, porque además se queda en el Vaticano. Entonces, tú imagínate, antes los papas que se renunciaban, bueno, morían en el exilio, morían en algún otro lugar, pero nunca se quedaban en el Vaticano. Repito, al parecer que el Papa sigue todavía con las riendas. ¿Por qué? Porque avisa inmediatamente que va a continuar su secretario particular, Monseñor Gainswein. Creo que el secretario particular no va a hacer las veces de enfermero, va a seguir siendo secretario particular. O sea, lo que nos estás diciendo es que él desde el retiro va a buscar incidir o influir o manipular. Indudablemente. ¿Quién es su sucesor? Indudablemente, no solamente, digamos, aunque el Papa no hable, aunque no hablara o no escribiera nada, por el hecho simple de estar vivo y por el hecho de estar en el Vaticano, pues tú imagínate, los cardenales amigos pues van a ir a consultarlo a cada rato. Pero además tiene un número muy grande. Un número muy grande, claro, por supuesto. Conserva su secretario particular. Ya se dijo, los canonistas ya dijeron que va a poder seguirse llamando su santidad, Benedicto XVI. Va a seguir siendo obispo emérito de Roma. En fin, una serie de prerrogativas que nunca se habían dado en la Iglesia. El que venga ahora, si es de su corriente, pues no va a estar muy contento porque va a tener quien le esté digamos, vigilando su gestión. Y si es contrario, tampoco, porque lo van a estar atacando. Entonces se va a dar ahí una situación... Pero lo lógico sería pensar que si el Papa saliente tiene alguna influencia sobre quién va a ser su sucesor, que es lo que se está tratando de hacer, por supuesto. Entonces esa persona va a ser una suerte de aliado o, pues, no sé cómo decirlo, pues marioneta de alguna manera. Pues sí, es una situación, repito, totalmente inédita, nunca se había dado. El primer mandato de ese nuevo Papa pues sería efectivamente despedazar al grupo opositor. Al opositor, evidentemente. Porque si no se va a dar un choque de nuevo de trenes y el próximo Papa tendrá que renunciar en 5 años. Exactamente. Y hay otra cosa que es dentro de esto inédito, y es que además de que va a estar viviendo en el Vaticano, el precedente, no el anterior, que es de Gregorio XII, sino el anterior todavía, que es de Celestino V. Es muy interesante porque ahí lo que sucede es que los cardenales le hacen la vida imposible a Celestino V. Celestino V, siendo un hombre santo, reconocido, un gran santo en vida, un gran místico, Pedro el Ermitaño, que vivía en una montaña dedicado a la oración, a los 5 meses de ser electo no aguanta ya porque un cardenal le hace la vida imposible, el cardenal Benedetto Gaetani. Parecido a lo que está ocurriendo hoy. Entonces, delante de los cardenales se quita sus vestimentas papales, se las arroja, se vuelve a poner su hábito de monje y se vuelve a su ermita a la oración. Bueno, lo que sucedió es que la Iglesia, el pueblo de Dios, siguió considerando a Celestino V como el Papa y al nuevo, a Bonifacio VIII, ni caso le hicieron. Al punto que, un poco con celos de esta situación, Bonifacio VIII lo manda a traer a Roma, un pueblo cercano, lo pues manda preso a las mazmorras, tuvo casi 9 meses preso Celestino V hasta que finalmente lo manda a matar.
Entonces, para que veamos cómo el hecho de que el Papa renuncie no quiere decir que la Iglesia no lo siga considerando como Papa. Pero en este caso, en el caso de Benedicto XVI, la renuncia, ¿qué soluciona? Soluciona el conflicto que se da en la jerarquía. Soluciona el chantaje, pero no el conflicto. El conflicto no. Y entonces es cuando él dice, como yo ya no tengo fuerzas para enfrentar este conflicto que es a muerte ahí dentro, pues más bien esperemos que venga uno más joven que sí tenga las fuerzas para enfrentarlo. Y ya pues avisó que le va a entregar personalmente este expediente que es el resultado de la investigación. Pero en los más altos niveles de la Iglesia tendrían que pasar dos cosas. Uno, hay un posible enfrentamiento a muerte, digamos, entre facciones. Sí. Entre partidos, digamos. Entre corrientes, claro. Pero también la necesidad imperiosa de terminar con posibilidades de este chantaje. Claro. Porque al nuevo Papa, se llame como se llame, le van a empezar a llegar también cartas y tendrá comunicaciones. Vendrán nuevos. Si tiene esa coladera posible de filtración de documentos, pues lo van a poder chantajear también al nuevo. Así es, a no ser que sea de la corriente que está detrás precisamente de esta filtración. El nuevo tendrá que detectar muy claramente que el enemigo está adentro, número uno, y acabar con él, porque pues, es una guerra política. Es política, totalmente, sí, y en ese sentido estamos ante una renuncia de Estado. Les dan línea, por ejemplo, estos 3 cardenales mexicanos que van, creo que se fueron hace 2 días o algo así a Roma. Ellos, al llegar a Roma, ya traen línea. No, digamos que la línea, por así decir, o las preferencias se van armando en estos días. Bueno, de hecho ya se están armando. Yo digo que el cónclave comenzó el 11 de febrero, cuando el Papa anuncia su renuncia, ahí empieza el cónclave inmediatamente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Empiezan ya las llamadas entre los cardenales, empiezan ya... Pero habrá cardenales de mayor influencia sobre otros. Claro. Alguno que le llame a 5 y los ponga de acuerdo. En este caso, los alinee. Suponemos que es el cardenal Angelo Sodano y el cardenal Tarcisio Bertone, los que están más influyentes en estos dos grupos, ¿no? Pero ya a partir de este jueves, que se hace efectiva la renuncia, abiertamente entre los cardenales comienzan a intercambiarse los expedientes, los currículum de los candidatos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, si me permites, y regresamos con este tema, sobre todo de la elección y las fuerzas del poder que se están ahorita soltando, digamos, dentro del Vaticano. Regresamos. Continuamos en esta conversación con Alberto Villasana, especialista en asuntos religiosos, concretamente de la Iglesia Católica. Y se me ocurre, Alberto, que en las primeras etapas, no sé cuánto tiempo dure, para el nuevo Papa, pues te va a tener que dedicar, como diríamos los mexicanos, a la grilla interna. No va a estar en algunos de los grandes temas que se ha especulado incluso que están vinculados a la renuncia de Benedicto XVI, los escándalos sexuales, de pederastia, los fraudes, la cuestión del lavado de dinero, la cuestión de si las mujeres deberían ejercer o no el sacerdocio, temas del, en fin, el uso del condón, cuestiones de estas, que es lo que a los feligreses pues realmente les afecta más y les interesa más. ¿Tú sientes que el nuevo Papa, sea quien sea, va a estar más por necesidad viendo hacia adentro de la curia y del Vaticano? Sí, desde luego que sí. Las espaldas, digamos. Sí. Necesariamente hay que solucionar este conflicto interno, esta división. Operación cicatriz. Por un lado, en cuanto a lo que ya se logró saber o lo que se ha filtrado, pero por otro también en cuanto a qué va a pasar con esta famosa infiltración que viene de grupos externos al Vaticano. No sé si si recordarás esta película de Ángeles y Demonios. Es una película que a mí me sorprendió por la información tan seria que tiene respecto a la infiltración de los Illuminati en las esferas vaticanas del más alto rango. Existe otro documento que se llama Memorias del Antiapóstol 1025. Y narra este libro un accidente que hubo en Francia,
esta persona va manejando su coche, tiene un accidente, lo llevan al hospital, unas enfermeras que son religiosas que lo atienden, finalmente muere esta persona y con él llevaba un portafolio. Y en este portafolio documenta toda la infiltración dentro de la iglesia de jóvenes que en esos años, jóvenes que eran comunistas y masones, se metían al sacerdocio para estudiar toda la carrera sacerdotal, pero en realidad operaban, digamos, para el enemigo. Eran infiltrados. Y se llama Memorias del Antiapóstol 1025 porque esta persona era el 1025 en haber sido infiltrado. Entonces, esos entonces seminaristas son los que hoy día ya son obispos y cardenales y están incrustados sobre todo ahí en el Vaticano. En el próximo cónclave habrá algunos designados por Benedicto XVI, otros de los que quedan otros todavía de Juan Pablo II. De la antigua guardia, y estos que traen ¿Y entre ellos no se identifican? O sea, ¿no saben quién es quién? Sí, lo sabe, por ejemplo, Benedicto XVI, porque él tuvo por parte de Juan Pablo II en el año 2000 la misión de investigar esto, o sea, cuáles de los que están aquí dentro pertenecen en realidad a la hermandad. Y entonces él entregó ese informe, o sea, de que lo sabe, lo sabe. El problema es que hasta ahora los papas no han podido reaccionar porque yo creo que por la evidencia sería tremenda. Pero es una crisis más seria de lo que parece. Es muy seria. Porque, más allá de infiltraciones o no, llenar los zapatos de Juan Pablo II, pues yo creo que ya en 2 días más que quedan ya no lo va a hacer, ¿no? Va a estar muy difícil, sí. O sea, realmente el carisma, la personalidad de este Papa no ha tenido paralelo o comparación con el anterior. Claro. Que era muy difícil hacerlo. Era muy difícil y porque además él se... Pero este hombre ha tenido muy bajo perfil, ¿no? Es una gente que en el sentido carismático sí, pero... No luce bien en público, digamos, a comparación Así es, sí, pero en donde lo arrolla, o sea, no tiene ni comparaciones en la inteligencia. O sea, este teólogo alemán es realmente una aplanadora, tiene una inteligencia impresionante. Y es un poco también lo que los traía a los contrarios un poco asolados, porque el libro que escribía, tema que él abordaba, lo aplanaba, o sea, no había manera. Pero finalmente le ganaron la partida política a los otros, porque su renuncia, pues no creo que la haya hecho voluntariamente, decir, es que quiero renunciar. Claro. Se ve forzado. Se ve forzado en cierta manera a hacerlo por este conflicto que él ya no tiene fuerzas en afrontar. Así es. Y ahora él estando, digamos, en el retiro, dentro del mismo Vaticano, como tú nos explicabas, su papel, pues ya ¿qué otra inmolación puede llegar a tener él? Se supone que va a estar muy callado, pero por lo que tú nos dices no es el caso. Se supone, pero bueno, tú imagínate que el Ganswein, el que escribió el famoso libro, este último, que es una entrevista, La Luz del Mundo, pues se le ocurre ir a pedir santidad, ¿qué tal si hacemos otra entrevista sobre qué se siente ser expapa? O cuáles fueron sus experiencias en este tránsito de dejar el papado. Pues, entonces ahora el que podría ejercer alguna forma de chantaje es él desde afuera. Exactamente. Ya no de manera oficial, ya no pasa con documentos. De la ofensiva. Así es, pero ya no con documentos oficiales, porque ya no puede, pero pues habrá muchas maneras, yo creo que en que el Papa seguirá presente. Pero el tema es serio, repito, porque el contexto en el cual se desenvuelve la Iglesia en este momento es especialmente adverso. Es muy adverso, sí. O sea, sí tendrías que tener un Papa que, digamos, ordenara de nuevo la casa. Que ordene y que sepa cómo adaptar las cosas a toda esta situación. La que pérdida está de feligreses, muy sobre todo en Europa, sí. ¿no? Que ya 1 de cada 10 europeos así es católico, nada más. Así es, y los musulmanes ganando terreno. Y por último, como cápsulas, ¿de dónde va a ser el nuevo Papa? ¿Va a ser italiano? Según los porcentajes de cardenales nuevos, tendería a ser italiano, sí, sin duda nuevamente. Está muy fuerte Angelo Scola de Milán, pero según esta corriente que quisiera innovar, probablemente se irían por algún cardenal de color, por ejemplo el de Ghana, Peter Turkson. Yo creo que ese es muy fuerte en este momento como candidato, que se sale de los esquemas actuales. De acuerdo. No solamente racialmente, sino también de pensamiento. Bueno, él es muy polémico porque hace un año publicó un documento, él es prefecto de la Congregación para la Justicia y la Paz, un documento diciendo que se requiere
en este momento una autoridad política mundial, o sea, un gobierno mundial y un banco mundial. Esto causó pues tal revuelo que el secretario de Estado le jaló las orejas. Muchos presidentes no van a estar muy felices si llegan. Me imagino que no. Muy bien, Alberto, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Y ojalá que ya que tengamos nuevo Papa nos acompañes en otra ocasión. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Amigos de Efecto Mundial, muchas gracias. Confío en que haya sido interesante para ustedes. Hasta la próxima semana.